Señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Ramona Velázquez, señor Ministro, doctor Florian Zarza, doctora Silvia Zarza, en representación de la Asociación de Magistrados, jueces, funcionarios, agentes del Poder Judicial. Señor licenciado Kevin Lehmann, amigo de Misiones, bienvenido. Cuando me propusieron generar esta actividad, pasó por mi cabeza que evidentemente era una faceta que venía a completar esta concepción que estamos tratando de impulsar desde el Centro de Capacitación y Gestión, que es nada más ni nada menos que tratar de acompañar los procesos que vive el siglo XXI y que, como por ahí dijéramos, nos tiene a nosotros la justicia en el siglo XIX, que indefectiblemente nos planteamos a través de capacitación y gestión enviar un mensaje muy claro a la sociedad de que estamos no solo en la senda del cambio y de entrar en este siglo XXI, sino de ser muy concretos en que se trata del servicio de justicia, se trata, como decía recién la compañera, de que la sociedad sienta que puede acceder para resguardar sus derechos y también puede controlar. En realidad se trata de la función del juez democrático. En un Estado democrático y republicano como el nuestro, hay dos poderes del Estado a los que no les cuesta tanto exhibir la legitimación porque son elegidos por el voto. En cambio, nosotros no tenemos esa situación y la única posibilidad de legitimarnos es en el consenso que se pueda lograr desde nuestras acciones en esa comunidad. Y para eso, hoy se impone que el juez democrático no solamente sentencie en tiempo y forma, sino que explique por qué lo hace, que dé a conocer sus fundamentos. Y es ahí donde se nos ocurrió que es muy importante este rol que cumple la prensa y la necesaria relación que tiene que haber entre el Poder Judicial y la prensa. Por eso creo que seguramente esta jornada va a ser muy provechosa y además también estoy casi seguro que va a ser la primera de muchas más por venir. Por lo tanto, no me quiero extender más, sino a escuchar a quien va a hacer el esfuerzo de comprimirnos dos jornadas en media y bueno, y que realmente viene a trasladarnos realmente los conocimientos que necesitamos. Por eso, nuevamente bienvenido, licenciado, y la palabra es suya. Quiero agradecerle al Superior Tribunal de Justicia esta invitación y al Centro de Capacitación y Gestión del Poder Judicial. Me gusta mucho de gestión del Poder Judicial, lo estoy diciendo todo el tiempo. Parece que es muy importante que se ponga ese tema en la agenda, porque además de todas las otras cuestiones que tienen que ver con la teoría, hay que saber hacer y hay que saber delegar. Así que me parece muy oportuno y muy interesante que sea el Centro de Capacitación y Gestión Judicial y que organice estas jornadas. Como dijo el doctor Santiago, vamos a hacer un experimento, vamos a tratar de comprimir muchísimo dos actividades con el objetivo solamente de explicar algunos rudimentos del funcionamiento del espacio público en la primera mitad y después ver cómo funciona eso frente a casos concretos, documentados y que han sido además tratados por los medios. Lo que voy a hacer es poner en posición de ustedes una reflexión hecha casi a la defensiva, porque no hay una teoría de la comunicación del Poder Judicial. Lo que tenemos que hacer quienes trabajamos en estos temas es o intentar cumplir una mínima abstracción, una mínima teoría, o empezar todas las veces desde cero. Yo opté por el primer camino y es una reflexión hecha desde otros aparatos teóricos
siendo un lego y siendo alguien que no trabajó ni un solo día en los tribunales, por lo tanto es una reflexión que debe ser completada por ustedes y por la práctica, porque si no va a ser una comunicación a la cual está faltando un componente endógeno muy importante. Antes de ingresar directamente en materia, yo quisiera dar cuenta de algunos cambios que creo que es necesario señalar para entender por qué la comunicación es necesaria ahora y para explicar esto que señaló el doctor Santiago respecto del juez democrático en la construcción de una legitimación pública propia e institucional. Hay fenómenos globales. Rápidamente, por decir dos, hay un cambio evidente y fácil de constatar en la estructura comunicacional. Hace 30 años, para manejar comunicación, yo no hacía consultoría política hace 30 años, pero sí hace 20, y lo que uno hacía era hablar con los editores de los medios gráficos, televisión y radio. Y con eso estaba organizado la circulación de los mensajes públicos. Lo que ha sucedido es que se ha multiplicado no solamente los canales de circulación, sino la capacidad de producir información. Ahora cualquier persona puede producir información sin necesidad de sujetarse ni a las reglas del periodismo, ni tener la más mínima constatación, y ni siquiera tiene que salir del anonimato para poder hacer esto. Esta cuestión la traigo a colación porque desafía directamente a las instituciones, y esto se ve rápidamente, lo ven ustedes todos los días, pero hay un caso para mí paradigmático que me parece que nos va a evitar explicar más cosas. Cuando se produjo el atentado de Atocha en Madrid, ustedes se acuerdan, ese 23 de marzo, si no me equivoco, estaba en pleno proceso las elecciones. Y en esas elecciones el partido de gobierno, el oficialismo, el Partido Popular, estaba liderando las encuestas, no parecía que fuese a tener ninguna complicación para renovar, para gobernar un periodo más. Cuando se produjo el atentado de Atocha, el Partido Popular dijo que eso era un atentado de la ETA. Esto fue interpretado como una maniobra que tenía un beneficio electoral, porque una de las cuestiones en debate era la política del Partido Socialista respecto de ETA y los independentistas vascos. Y toda la gente, no solo la gente de España, sino cualquiera que conozca mínimamente esto, rápidamente advertimos que ETA no cometía ese tipo de atentados. Nadie creyó ni por un momento que esto pudiera ser un atentado de ETA. Y lo que sucedió fue que por mensaje de texto, por mensajito de teléfono, se convocó, los ciudadanos se autoconvocaron a la Plaza Colón frente a la sede del Partido Popular, a la sede del Partido de Gobierno, generaron un movimiento masivo que terminó cambiando el signo de las elecciones, por mensaje de texto. Cualquiera puede subir sin ninguna construcción de legitimidad previa mensajes, y esos mensajes pueden significar un escrache, pueden significar una manifestación, pueden significar la descalificación de un juez. El ciclo de obsolescencia y la velocidad de ese cambio, cuando yo empecé a hacer estas charlas era de 6 meses, ahora es menos de 3. Es decir, el último teléfono va a ser obsoleto dentro de 2 meses, de 3 meses. La tableta iPad 1 fue obsoleta antes de que la gente se iba a comprarla, salió el iPad 2 inmediatamente. Esto no es solamente el juguete, es que cambia la forma de circular la información y la velocidad. Twitter y Facebook significan un cambio cualitativo respecto de la comunicación en Internet. Y esos tiempos no son los tiempos de las instituciones. Las instituciones no reaccionan a esa velocidad, ni pueden reaccionar a esa velocidad. Entonces, solamente tomar nota de una primera cuestión al pie antes de ingresar en materia. Y otro tema que quiero señalar es la pérdida del principio de autoridad. Cambió el principio de autoridad tradicional. Cambió para el juez, cambió en el aula, cambió en la familia. Y no solamente cambió en el Poder Judicial,
y es además un cambio global. Esto quiere decir que el paraguas que nos protegía no nos protege más. Esperar que una sentencia, una decisión judicial, un camino de investigación sea convalidada, legitimada o no sea criticada solamente porque emana del Poder Judicial es refugiarse en un paraguas que ya no nos refugia, pero tampoco refugia a la maestra en el aula. Nosotros, cuando yo era chico, si me sacaba un 0, cosa que nunca sucedió, tenía un problema. Ahora ya no tengo un problema, tengo un problema la maestra. Ahora lo que puede terminar con un expediente en el Ministerio de Educación es una maestra porque le puso un 0 chico o porque le puso una sanción disciplinaria. Lo mismo pasa con un juez con un jury. Puede terminar con un jury porque no hay un consenso social respecto a lo que sucede. Y esto no es un caso teórico, estoy con un caso concreto ahora en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. La segunda vez en 2 años con la misma ciudad y con la misma problemática, que no tiene absolutamente nada que ver con el trámite judicial. Sobre esto quiero volver. Lo que quiero es darle a la charla, decirle que el tema de la comunicación no es un tema, yo diría casi opcional para el Poder Judicial. Es intrínseco a la tarea del juez ahora. No estoy diciendo que los jueces deban hablar ellos. Yo uso el genérico masculino, pero es ellos y ellas, los jueces y las juezas. Pero sí que debe llegar, lo que decía el doctor Santiago, el mensaje, las condiciones en las que produjo ese mensaje, los límites que tiene la decisión que tomó, tiene que llegar, el ciudadano tiene que conocer cuál es la lógica por la cual se llegó a esa decisión. Cosa que por otra parte, y también compartiendo lo que dice el doctor Santiago, me parece que es absolutamente democrático. Me parece que es una redistribución de soberanía, porque el ciudadano que pone su vida y sus bienes en manos de un cuerpo experto tiene todo el derecho a saber cómo, con qué criterios se llegó a esa decisión. No para convalidarlos o no para avanzar sobre la independencia del Poder Judicial, sino porque tiene derecho a saber. No hay nada oculto, el Poder Judicial no toma decisiones aberrantes, no tiene por qué ocultarlas. Entonces, es un proceso opaco como cualquier proceso técnico, y sobre eso voy a ingresar ahora, pero los ciudadanos legos, cuando conocen las condiciones en las que se toman las decisiones, bajan sus prevenciones respecto al Poder Judicial. Este conocimiento protege a los magistrados y protege a los funcionarios. La extensión de la deuda institucionalizada, no hace falta que se nos diga, eso cambió en el mundo y cambió para todos. Eso cambió para todos. Tengo unas hipótesis, esto es dar vuelta a las cartas. Lo primero es que la relación entre la justicia y el periodismo son una parte de los desafíos comunicacionales del Poder Judicial. Quiero decir, me parece que los problemas de imagen del Poder Judicial, cuando digo imagen digo de legitimidad pública, y esto, el concepto de legitimidad quiere decir la autorización que me da otro para hacer y decir. La legitimidad no es intrínseca, hay una legitimidad funcional que los magistrados y los funcionarios tienen porque por todas las condiciones con las cuales han accedido al cargo. Es una legitimidad de ejercicio, pero hay una legitimación que es una autorización que depende de otro, sobre la cual yo no tengo control y que hace que mis decisiones sean más o menos costoso tomarlas y defenderlas. Ese es el sentido de imagen, y lo que mi hipótesis es que los problemas de imagen del Poder Judicial no los tiene con el periodismo, los tiene con los ciudadanos. Porque la imagen del Poder Judicial se construye y la legitimación del Poder Judicial depende de los ciudadanos. Si dependiese de la relación con los periodistas, todos los políticos tendrían una imagen. Porque todos los políticos tienen asesores de prensa, interactúan permanentemente con el periodismo. La construcción de la imagen pública, de la legitimidad pública, la fortaleza institucional, la fortaleza de la palabra del Poder Judicial, no depende de los periodistas, depende de los ciudadanos. Y esto cambia la estrategia de comunicación. Yo creo que hay un error de diagnóstico que está siendo cambiado y que en función de ese error todo el tiempo se están haciendo
periodismo y justicia, y el problema no es que los periodistas acceden a la información, el problema es que los ciudadanos entiendan esa información. Y esto cambia y sobre eso voy a volver. La estrategia de esta charla va a ser una estrategia concéntrica. Las primeras, vamos a volver una y otra vez sobre las mismas cosas, que espero que las veces sucesivas sobre las que volvamos hayan tenido un poco más de sentido y un poco más de contenido. ¿Acá vamos bien? ¿Sí? La segunda hipótesis de trabajo y para organizar esta charla es que la gestión de la imagen de la justicia no puede subordinarse a las lógicas ni del periodismo ni del poder judicial. Y quiero decir con esto que los jueces no pueden convertirse en productores de los medios periodísticos. No pueden adelantar una sentencia porque sale al aire a las 7 de la tarde y no le voy a dar traslado a la otra parte porque necesito hacerlo. Quiero decirles que creo que el editorialista más importante de temas de la justicia, yo tuve una discusión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a propósito de este tema, porque él decía, yo tengo que sacar mi columna un día determinado, y si para ese día, en vez de tener todos los elementos, yo tengo que tener 25 elementos, en vez de tenerlos, tengo 14, y saldrá con 14. Si tengo 5, saldrá con 5. Pero yo tengo que hacer mi columna, y entonces lo que yo te decía es la calidad del trabajo de los jueces es una responsabilidad de los jueces. La calidad del trabajo periodístico es una responsabilidad de los periodistas, no de los jueces. Si tenés 5 elementos, escribirás sobre otra cosa. Lo que no está autorizado es que vulneremos, hablando del interior del Poder Judicial, aquello que debe tutelar el Poder Judicial porque es necesario para la producción periodística. Esto no sucede ni debe suceder. Ahora, tampoco lo contrario. Suponer que el periodismo, los medios periodísticos son los house organs del Poder Judicial. Hay jueces que dicen, no, pero que diga lo que dice la sentencia. No, él tiene que decir, escribe cualquier cosa. El periodismo no es vocero del Poder Judicial. Define sus abordajes, define sus fuentes, define las versiones que va a ponderar y el modo de ponderarlas. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que la versión del Poder Judicial esté presente y que esa versión llegue defendida, porque es la mejor de las versiones. Digo versiones sin ninguna cuestión peyorativa. El expediente tiene un control que no tiene las otras versiones, que no tiene la policía, no tiene el abogado de la querella, no tiene la familia damnificada. Y el problema en general de que el periodismo escribe cualquier cosa tiene que ver con que están todas las voces, excepto la del Poder Judicial. Se sabe todo excepto lo que sucede en el expediente. Con lo cual tenemos poco derecho a la queja. Existe un desajuste de expectativas en la relación entre la justicia, el periodismo y la sociedad. Este para mí es el tema nuclear y sobre eso voy a volver. Y lo último está dicho. Voy a tratar de pasar muy rápido por este tema. Cuando digo determinantes comunicacionales del Poder Judicial, es el modo más elegante que se me ocurrió para decir esto que hace que el Poder Judicial le cueste muchísimo comunicarse con la sociedad. Y lo primero que quiero decir es que me parece que el funcionamiento institucional del Poder Judicial protege a los ciudadanos. Que el lenguaje técnico del Poder Judicial protege a los ciudadanos. Que gran parte de los tiempos del Poder Judicial protegen a los ciudadanos. Que el Poder Judicial que siga las coyunturas, que vulnere las cosas, que tome medidas mirando los aplausos, lo que hace es desproteger a los más débiles. Dicho esto, empiezo a pelearme. Creo que hay un problema central en la cultura del Poder Judicial.
que afecta a estas cuestiones. Me voy a detener solamente en 2 o 3. Primero, por empezar por el tema del lenguaje, me parece que es importante que culpa y dolo no sean lo mismo. Me parece que no hay que escribir culpa en vez de dolo para que se entienda. Porque culpa quiere decir una cosa y dolo quiere decir otra cosa. Y ese lenguaje, que es denotativo, que significa lo mismo en cualquier contexto, que significa lo mismo para cualquiera que lo lea, protege aquello que debe proteger. Es lo mismo que entre cirujanos. Si un cirujano habla con su colega diciéndole, me revisó a mí, me va a operar, habla en términos técnicos, la mitad de las palabras en griego, la mitad en latín, es probable, si habla en términos denotativos, si dice exactamente lo que quiere decir ninguna otra cosa, es probable que me vaya mejor que si habla en términos connotativos, como hablamos, como se habla en los medios y como se habla en el ciudadano común, porque si le dicen, mirá, el corazón te vas a dar cuenta enseguida, es como un cosito rojo donde tenés que operar al lado, es fácil, mirá, es fácil. No es el primero, no, el segundo es redondito. Yo me muero de miedo si me opera un tipo con ese nivel con ese nivel de generalidad. Si dice aurícula, si dice palabras, es probable que yo no lo entienda, pero va a cumplir la función que tiene que cumplir. Lo que no funciona bien es que en los mismos términos con los que habla con su colega hable conmigo. Porque si me habla en griego, yo no sé si me voy a morir, si lo que tengo es un resfriado, si mañana a la tarde me voy a mi casa, si me tengo que despedir de la familia. Porque yo no necesito toda esa información. Hay una enorme pérdida de información entre lo que habla con su colega y lo que habla conmigo. Y en esa pérdida de información consigue el efecto que tiene que conseguir conmigo, que es que yo me presente a la hora de la operación y que vaya tranquilo. Eso es todo lo que tiene que conseguir. El lenguaje de la sentencia no es un lenguaje que los ciudadanos vayan a comprender. Y es muy importante que esté en términos técnicos. Ahora, no es un lenguaje... lo que está sucediendo en esa decisión no es algo que los ciudadanos no pueden entender. Los ciudadanos pueden entender perfectamente. Hoy me sucedió a mí llamando a un tribunal que me diga, no, pregúntele a su abogado. ¿Qué le voy a preguntar a mi abogado? Explíquemelo. Estaba preguntando a qué fue lo que tenía que ir. Y me dijeron, esto no es un call center, pregúntale a su abogado. ¿Cómo? ¿En un servicio público? Yo tengo que contratar a una maestra para ir a hablar con la directora del colegio de mi hijo. Porque ella le va a hablar a la maestra y mi maestra privada me va a contar a mí. ¿Qué cosa, qué es un experimento de la NASA que nos entiende cómo se resuelven los conflictos que tenemos los ciudadanos comunes? ¿Por qué razón no se entiende? Yo estoy convencido que la tarea de los voceros es hacernos innecesarios. Porque los jueces comunicando normalmente se entiende perfectamente las decisiones que tomaron. Y el 99,9% de sus decisiones serán absolutamente compartidas por los ciudadanos, porque no toman, insisto, decisiones ni vergonzantes, ni aberrantes. No hay ninguna razón. Entonces, lo que hay que asumir es la pérdida de sentido. Lo que hay que asumir es que lo que en la sentencia es muy estricto, en el lenguaje coloquial no es tan estricto. Y en esa generalidad se pierde muchísimo, pero se consigue el efecto buscado. El efecto buscado es que los ciudadanos, así, la transferencia de confianza que hace que yo me presente a la operación el día y la hora que me toca, hace que yo confíe en que ese cuerpo experto está tomando una decisión racional. No hace falta que yo comparta las decisiones, porque tampoco comparto la decisión de operarme. Hace falta que yo legitime, diga, este señor es razonable que este señor tome las decisiones. Eso es todo lo que hace falta en el sistema del Poder Judicial. Entonces digo, es muy importante el lenguaje del Poder Judicial, es absolutamente innecesario el barroco. El 90% de las fórmulas del Poder Judicial se pueden eliminar sin que se resienta en lo más mínimo la sentencia. En lo más mínimo. Hay muchísimas fórmulas. El lenguaje técnico está rodeado de un barroco del siglo de oro español que no hace absolutamente, no hace falta para nada. Hay un esfuerzo de muchos superiores tribunales de justicia, hay un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer me llamó el vocero del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe. Este año van a traer a una persona que les va a ayudar a mejorar, a simplificar la redacción de la sentencia a los jueces. Se está trabajando en ese sentido. Pero quiero decir, el lenguaje técnico protege a los ciudadanos en el expediente, los desprotege
en el intercambio con la decisión. Y solamente los tiempos, el modo de producción, ustedes lo conocen, pero no solamente quiero hablar de un tema que es del paradigma, y esto es una hipótesis hecha con cariño, quiero que lo sepan antes de que se enoje. Yo creo que el tema de que el Poder Judicial funcione en el contexto más objetivo posible, lo más pegado a la prueba posible, que sea una estructura tan codificada para proteger, para que la prueba no sea cualquier cosa, una cosa normal, decir, esta estaba tirada, hay procesos que protegen la prueba, hay procesos la cuestión procesal del Poder Judicial es decisiva para proteger la decisión. Pero esto hace que haya una pretensión de objetividad, de que eso que sucede es verdadero, que creo que explica una actitud de los jueces que digan, no, lo que tiene que hacer el periodista, muéstrele la sentencia, muéstrele el expediente. Supone que lo bueno es verdadero, es transparente y será interpretado como bueno inmediatamente. Y lo cierto es que el espacio público, el espacio del debate social, está atravesado por interpretaciones, por intereses. El abogado particular unificado puede saber perfectamente que eso es bueno, pero sin embargo defender la posición opuesta. Puede saber perfectamente que eso es verdadero y sin embargo defender la posición opuesta. Lo que se debate en el espacio social, en el espacio en donde se legitiman o no se legitiman las instituciones, no son los hechos sino las interpretaciones. Lo voy a decir de nuevo. Mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con los hechos. Yo no me meto en los expedientes. No digo usted debería tomar esta decisión o esta otra. Mi trabajo es que eso que es valioso en el expediente sea valioso en la cabeza de los ciudadanos. Y en ese proceso de traducción hay una pérdida de sentido, de calidad de sentido. No hay un engaño, no cambia la decisión. Pero para inscribirla en otro ámbito, para inscribirla en otro espacio, para inscribirla en la cabeza del ciudadano lego que no sabe de derecho, que no se despierta pensando a ver qué cosas habrán hecho los jueces, que se preocupan porque tiene el lavarropas roto, porque el chico repite, porque ese ciudadano, para que ese ciudadano siga pensando que es mejor ir al Poder Judicial que ir a otro lado, que es mejor que las decisiones las tomen los jueces y no el poder político, que es mejor que los cuerpos expertos funcionen con niveles de autonomía. Para que eso sea así, hay que hacer válido y traicionar en parte esa idea de que la verdad es transparente y es evidente. Yo vivo en San Telmo, muy cerca de una universidad de cine, y en el edificio donde viven muchos estudiantes de cine, y aprendí una cosa de ellos que me pareció muy indicativa, que es que cuando hay que representar un día de lluvia, necesitan recurrir a la lluvia artificial, la lluvia generada por los bomberos. O sea, supongamos que el 25 de mayo de 1810 llovió. Si alguien está haciendo una película histórica y quiere mostrar que el 25 de mayo de 1810 llovió, si lo firma un día de lluvia, esa lluvia, la lluvia natural, está falsa en cámara. No es creíble, no tiene un efecto verosímil en cámara. Entonces, para que eso que sucedió en la realidad, supongamos que fue así, eso que sucedió en realidad, tenga un efecto de realidad, nosotros funcionamos por lo que percibimos, no por lo que sucede. ¿Se entiende esto? Yo no conozco a ningún afgano, no conozco a nadie que haya estado en Afganistán. Tengo posición tomada respecto a Afganistán. A fines prácticos es posible que no exista Afganistán. No tengo ninguna prueba de que exista Afganistán. Y de hecho, las versiones que me llegan de Afganistán no me llegan por los afganos, me llegan por todo lo demás, que están peleados con los afganos. Si repaso afganos por jueces, ustedes más o menos van a ir entendiendo de qué les digo. Y sin embargo, tengo posición tomada. Como ciudadano lego tiene posición tomada respecto de las causas, tiene posición tomada respecto del funcionamiento del Poder Judicial, tiene posición tomada respecto del horario judicial, de ganancia, de independencia, de intangibilidad, de los consejos de la magistratura, tiene posición tomada. Y la mayoría tiene la misma relación que tengo yo con los afganos. No lo conoce, no tiene por qué conocerlo.
tomamos decisiones en función de esa interpretación. Ese efecto artificial es el efecto de la comunicación. Es adherir imágenes, hacer los esfuerzos para que lo que es verdadero en el expediente sea verdadero ahí. Creo que lo dije ya 4 veces. ¿Cómo pasarla? ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero decir que el paradigma de que lo bueno es transparente y verdadero, que se traduce en mostrémosle el expediente, se traduce en la idea que la comunicación del Poder Judicial es vincular al periodismo con el expediente, es desproteger la versión del Poder Judicial. No alcanza eso. Hay que encontrar los elementos que explican esa decisión y que son elementos en general exteriores al eje de la sentencia. Son exteriores. Hablar del principio de inocencia para un ciudadano no es nada. Hay que explicar eso. Sobre esto vamos a hablar y es motivo de la charla. Y hoy vamos muy rápido y solamente lo indico. El problema central en la relación entre el Poder Judicial con instituciones y los ciudadanos tiene que ver con un desajuste de expectativas. Y esto está vinculado con también un problema cultural y casi con un problema lingüístico, con la identificación de justicia con Poder Judicial. Nosotros teníamos un foro de voceros que derivó en el Centro de Información Judicial. El Centro de Información Judicial en principio era un foro de voceros de los superiores tribunales de justicia de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y yo como jurado de FAM, porque éramos fundadores FAM, la Asociación de Magistrados y CUFECOS. Y entonces en ese contexto, en el contexto del foro, éramos muy pocos y muy amigos además, hacíamos a veces unas charlas de trabajo, algunos daban una charla, me piden que dé una charla, y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, en la sala donde se hizo los juicios militares, se me ocurrió, esto es lo que pasa cuando uno es lego inocente y sumamente joven como yo, plantear este tema. Y lo que hice fue, siendo un lego, buscar en el diccionario de la Real Academia la palabra justicia. Y en la voz justicia del diccionario de la RAE, la primera acepción es una de las 4 virtudes cardinales. Sigue siendo la 7ª acepción, si yo no me equivoco, es Poder Judicial. A partir de eso, cuando vi que era una de las virtudes cardinales, un valor, me acordé de un tema de las... no lo voy a aburrir, pero hay un tema de las vanguardias estéticas del principio del siglo XX, pero una cuestión que yo daba en sociología, respecto a lo irrepresentable. Lo cierto es que el absoluto es irrepresentable. Lo cierto es que los absolutos no encarnan en ningún lugar. El amor, no existe nada que sea el amor. No existe nada que sea lo bello. No hay forma de pintar un cuadro y que todo el mundo, en cualquier contexto, diga ese cuadro quiere decir lo bello, o lo grande, o el amor, o lo bueno. No hay ninguna, los absolutos no encarnan. ¿Se entiende esto que digo? No hay ninguna cosa que sea el amor, el absoluto amor. Nosotros experimentamos formas del amor, pero el amor absoluto no lo experimentamos. Si los absolutos no encarnan, tampoco encarnan el Poder Judicial. El Poder Judicial no es justicia. No es la justicia. Y lo que escribí ahí, yo les voy a dejar, son 2 hojitas, es precisamente eso, que el Poder Judicial no produce justicia. El Poder Judicial produce decisiones. Si produjese justicia, las decisiones no serían revisables. Si produjese el absoluto, no habría una instancia de revisión. ¿Cómo se revisa el absoluto? ¿Qué otra cosa podría mejorar el absoluto? La decisión que toma un juez es revisada por la Cámara, y esa decisión puede ser revisada por una Corte, y esa decisión que en los 3 casos fue valiosa hace 50 años, no quiero hablar del avenimiento, hoy no puede parecer aberrante. Porque el Poder Judicial produce decisiones. Y no solamente produce decisiones al final de un vector sobre el que tiene poco control. Porque el inicio del vector son las leyes, sobre las cuales el Poder Judicial no tiene ningún control. El Poder Judicial no hace las leyes.
Si el Poder Judicial hiciera leyes, probablemente no haría 2 por 1, después leyes Bloomberg, después... ¿qué juez hizo justicia? ¿El que aplicó 2 por 1, el que aplicó la ley de Bloomberg? ¿Qué juez hizo justicia? El Poder Judicial no controla eso. Comentaba recién con el doctor Santiago, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires fue reformado en 1998. Tuvo el cambio fuerte al sistema acusatorio. Desde 1998 hasta hoy tuvo 14 reformas. Eso afecta a la tarea del Poder Judicial. Sin ninguna duda afecta a la tarea del Poder Judicial. Afecta a la calidad de la decisión del Poder Judicial. Pero además no controla la ley, tampoco controla a los auxiliares como la policía. Yo tuve un juicio en Quilmes que tenía toda la traza de haber sido un asesinato, la policía asesinando a un delincuente que lo tenían marcado por la razón que fuera. Intervinieron 4 armas. En la escena del crimen, cuando llega el fiscal, aparecen casquillos de 11 armas, ninguna de las cuales eran las 4 que estaban. ¿Cómo avanza sobre esa escena? El Poder Judicial no controla leyes, no controla la policía, no controla los casos, no organiza su demanda, no dice estamos bastante bien de quiebra, flojito de homicidio, subamos un poco de homicidio, no controla su demanda, no modela la demanda que tiene. En Argentina hay 4 millones de causas nuevas por año, 2 millones de causas penales nuevas por año. No hay forma posible de tener una justicia de enorme calidad con 4 millones de causas nuevas por año. No hay forma posible. Un juez de familia de La Matanza, el conurbano bonaerense, tiene 9.000 causas nuevas por año. Hace exclusiones de hogar sin tener la más remota idea de si debe hacerlo o no debe hacerlo. Esto me lo dijo un juez de La Matanza, que de hecho se equivocó. Tengo una denuncia, si es una falsa denuncia, ¿qué voy a hacer? No tengo forma, no hay forma de resolver eso, que es un tema urgente. Tampoco controla si los testigos que entraron a casa en la instrucción dicen otra cosa en el juicio, si no se presentan los testigos que lo vieron. Entonces, no controla toda esa parte del vector y al final de ese vector interviene el Poder Judicial. Y se espera que el resultado sea en absoluta justicia. Mientras la expectativa de los ciudadanos sea que el Poder Judicial les brinde justicia, los jueces están expuestos al reproche inevitablemente. Inevitablemente. Y yo doy siempre el mismo ejemplo, creo que cumplo con 280 veces diciendo el mismo ejemplo, así que vamos a celebrar, que es el ajuste de expectativas que existe respecto de otro sistema experto como es el sistema de salud. Yo llego al hospital público con una enfermedad, la que sea, y le digo vamos a buscar un ejemplo menos violento. Me quiebro una pierna en 4 pedazos y pasado mañana tengo un partido de fútbol. Entonces yo llego al hospital público y le digo, ¿usted es el médico del hospital público? Sí, bueno, muy bien, mire. Yo soy un ciudadano que pago todos los impuestos, ustedes administran la salud pública, quiero la cuota parte de salud que me corresponde porque pasado mañana quiero jugar al fútbol. Este es el acuerdo que nosotros tenemos. Ustedes administran la salud pública, yo cumplo con mi parte como ciudadano, quiero salud. Yo no tengo ese ajuste de expectativa con el sistema de salud. Yo entiendo que el caso determina la expectativa de resultado. Porque esa enfermedad es tratable o no es tratable, porque mi edad influye, porque el tipo de lesión que llevo influye. No creo que haya connivencia entre la fractura expuesta y el médico. Que tiene la impunidad, entonces lo hace para que yo rengue el resto de mi vida. Yo no tengo ese desajuste, pero con el sistema judicial sí lo tengo. Con el sistema judicial sí lo tengo. Yo quiero que un caso que llega sin testigos, que llega sin pruebas, que sea justicia. Que alguien que es malo, malísimo, y todos sabemos que es malo, malísimo, y el juez también sabe que es malo, malísimo, pero no hay prueba, vaya preso. Que si la prueba es poca y sirve para una figura y no sirve para otra, van a decir, pero ¿cómo? Ese señor en 8 años va a estar en la calle y mi hijo sigue muerto. ¿Eso es justicia? No, no es justicia. No es justicia. Es la solución de un caso, en la cual influye el caso, de la manera que llega, el estado del arte, influyen un montón de cosas exteriores al juez. Hay un ajuste de expectativas, ¿se entiende lo que digo? Si no se hace un ajuste de expectativa de resultado vinculada con el caso, con el momento,
Ni siquiera quiero hablar de los temas de violencia doméstica, de violencia de género, de femicidio, figuras que no están ni siquiera tipificadas. No están ni siquiera tipificadas. Y se está presionando a los jueces para que tomen decisiones en ese sentido. ¿Cómo toman decisiones si el Poder Judicial toma decisiones con el pacto previo de la sociedad? El acuerdo previo de la sociedad es el que está plasmado en las leyes. Quienes articulan los debates sociales es el legislativo, no es el judicial. Y lo ponen en una ley. Y reforma la ley. Por eso avenimiento hace un mes no era aberrante y ahora es aberrante. Pero estaba en la ley, no lo habían sacado. Estaba ahí. Y si alguien lo puso, no llegó solo, alguien lo puso. Había un acuerdo social para que eso esté ahí. Y los jueces que tomaron la decisión, no me importa si está bien, si está mal, tomaron la decisión con reglas que no pueden eludir. Esta es una figura, la caricatura, pero hay un montón de figuras intermedias con las cuales un juez puede no estar de acuerdo, pero no puede decidir cambiar el acuerdo. El juez no puede decir, bueno, ¿qué hacemos con femicidio? ¿Cómo aplico la figura de femicidio? Cuando un hombre mata a su mujer en la casa, femicidio, bien. Cuando una mujer mata a un hombre, otra categoría de víctima y de delito. Bueno, y si una mujer mata a su pareja mujer, es la misma categoría o otra categoría. Y si un hombre mata a su pareja hombre, ¿es la misma categoría o no es la misma categoría? ¿Es violencia de género o no es violencia de género? Está tipificado. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires acaba de dar en octubre media sanción a un proyecto que modifica, tiene media sanción de diputados solamente, la ley de violencia doméstica y dice todas las causas que sea opresión, bla 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 bla, constituyen o no delito. A ver los jueces de la Provincia de Buenos Aires cómo van a hacer para aplicar leyes en algo que no constituye delito. Esto incluye exclusiones de hogar y al final en el artículo dice, es de violencia doméstica, que se reserva el uso de los muebles, la tengo de esa ley, que las mujeres siguen teniendo el derecho al uso de los muebles. Y si lo toma la violencia de mujer, se llevan los muebles. Hace exclusión de hogar y se llevan los muebles. Hay una confusión entre violencia doméstica y violencia de género tremenda. Ayer vimos un caso de una mujer que ahogó a su hijo. ¿Eso no es un homicidio vinculado respecto del padre? Si el padre mata al hijo, es un homicidio vinculado respecto a la mujer. Al revés no es. No estoy diciendo que con la cuestión aberrante de los femicidios, la cuestión aberrante de violencia doméstica, lo que está sucediendo es que llega a los tribunales sin que la sociedad haya saldado su discusión. Y entonces vuelvo, si no hacemos un ajuste de expectativas, si no explicamos las condiciones en las cuales toman las decisiones los jueces y la expectativa de resultados respecto a las decisiones de los jueces quedan absolutamente indefensos frente a la sociedad porque la expectativa va a ser necesariamente defraudada. ¿Explicado el punto? ¿Sí? Quiero decir una cosa, no todas las demandas son legítimas. No todas las demandas son legítimas. El hecho de que estén en los diarios no las hace legítimas. Tengo infinidad de casos y este caso del jury se lo acusa de 38 casos en los cuales es negligente supuestamente este fiscal. En el jury hay uno solo y la denunciante es una psicóloga que le suspendieron hace una semana, hace un mes, por 2 años el colegio de psicólogos le suspendieron la matrícula. Tiene una denuncia de una madre que estaba denunciando a su expareja, que estaba manipulando a su hija y eso es manifestaciones públicas que están construidas como están construidas, con lo que yo sé de los afganos, con lo que yo sé del Poder Judicial, con lo que yo sé de los otros casos, con lo que tengo a mano y con lo que tengo publicado. Yo no sé lo que pasa en la casa de al lado. Me pasa en tribunales grandes que un fiscal incorpora la versión de los medios respecto al trabajo de su colega que está en la puerta de al lado. Esto funciona así. Entonces digo, vuelvo y ya paso del tema. Esto se resuelve comunicando. Esto se resuelve comunicando. Si no se comunica, el desajuste de expectativas impacta no solo en la legitimidad de los jueces, sino
también genera juries, genera scratches, genera manifestaciones, genera blogs, genera un malestar público absolutamente innecesario. Los estoy llevando a una velocidad tremenda. Hay un tema del escenario público del escenario público. Ustedes entienden que nos referimos al espacio en el cual debatimos todos, el espacio en el que interactuamos. El espacio público es el café, el asado, mi casa, los medios, los blogs, la cadena de mails. El espacio público es todos los lugares en los cuales nos comunicamos, intercambiamos información. Lo que quiero decir, abundando en la idea de que la verdad no es transparente, ni es inmediata, ni tiene que ver con que se conozca o no se conozca, que el escenario público es un escenario complejo. Es un escenario que tiene una complejidad, en la cual ni siquiera el juez comunicando puede ingresar de manera desapercibida, es decir, sin los elementos que necesita para ingresar. No de manera divertida, digo, sin los elementos que necesita para ingresar, sin conocer algunos elementos, porque si no conoce los funcionamientos es probable que su comunicación le genere más problemas y entonces hay un saber técnico que no es tampoco física cuántica, que no es intransmitible, que yo creo que la transferencia de conocimientos es una transferencia muy rápida la que podemos hacer. Yo de verdad creo que los voceros debemos hacernos innecesarios en 5 años. De verdad creo que nuestra tarea es hacer una transferencia porque estamos diciéndole a un ciudadano cómo se tiene que comunicar con otro ciudadano. Es absurdo. Es absurdo. El ciudadano camarista que va y compra 100 de crudo en el supermercado, después no puede explicar. Te puede explicar en el asado a su cuñado cuál fue la decisión, después no la puede explicar. En el asado le explica a su cuñado cuál es el caso, cómo tomó la decisión, por qué pasó, porque el cuñado lo presiona y bebe. Después no lo puede explicar públicamente. Y todos los demás son sus cuñados. Entonces digo, de verdad creo que eso es innecesario. Pero hay una estructura. Hay una estructura de poder. Este jury que está sufriendo este fiscal de Tandil no es un jury porque sí. Es un jury de un tema que da prensa, que le sirve para posicionarse a un senador que acaba de salir del Ejecutivo, que le sirve para posicionarse en su campaña personal, para resolver una interna al interior del Ejecutivo. Todo no tiene que ver con el expediente ni con la decisión fiscal, pero este es un dato de la realidad. Existe una estructura de poder y uno debe saber cuando ingresa que existe una estructura de poder y trabajar con eso como dato, porque si no trabaja con eso como dato es probable que su estrategia comunicacional fracase. No voy a abundar sobre estos temas. Una estructura de expectativas, no solo lo dicho, sino que hay que ver cómo se han construido esas expectativas. Expectativas es un modo de decir la espera societal. ¿Qué se espera que otro haga? ¿Qué se espera que haga el Poder Judicial? Lo que decía al principio, la más burda, se espera que haga justicia. Que si a mí me asesinaron un hijo, haga algo y yo diga empate, hizo justicia. Ah, salgo hecho, estoy bastante bien. No hay ninguna forma de que suceda eso. No hay ninguna forma de que produzca eso. Hay otras esperas que también deben ser ajustadas. El abogado que en el expediente dice una cosa, en cámara dice otra. Dice que está pidiendo una cosa y en el expediente está haciendo otra cosa. Ese ajuste lo tiene que hacer quien conoce el expediente. Tiene que decir, mira, lo que estamos discutiendo acá es esto. En el taller vamos a ver algo de esto. Empieza a tomar nota porque después el taller se los voy a tomar. Y esto, no. Pero, ¿cómo se construyen las expectativas? ¿Cuáles son las versiones que forman? ¿Cuál es la información circulante que hace que la gente tome posición respecto de los temas de debate? Las estrategias de institucionalización. Ustedes saben, la institución es aquello que es permanente, que es estable, que es previsible. Aquello que es permanente, estable y es previsible, ¿no? En la teoría de la gestión de los asuntos públicos, que es una de las teorías que tomo para esto, lo que se dice es que
la institucionalización baja los costos de transacción. Es el modo que tenemos nosotros de hablar difícil. Dicho en castellano, si los bancos abren a las 10 de la mañana y todos los días, de lunes a viernes, abren a las 10 de la mañana, yo no necesito preguntarme qué hora es, no tengo que llamar al banco a ver si abrió o no abrió, yo sé que a las 10 de la mañana. Si las actividades empiezan puntualmente, si esta actividad que tenía que empezar a 4:30 empezaba a 4:30, el que llegó a las 5 llegaba tarde, con la actividad en marcha. Si no empieza a 4:30, empieza a 5 menos cuarto, 5, el que llegó a 4:30, la próxima vez no llega a 4:30, llega a 5 menos cuarto. Entonces, siempre hay una pregunta que uno se tiene que hacer respecto de a qué hora sería conveniente que uno vaya para llegar puntualmente a aquello que está convocado. Si los inspectores de la FIP no son corruptos, un inspector puede controlar un montón de comercios. Con uno solo va. Ahora, si no están así, necesitamos otro inspector que controle ese inspector para asegurarse que no hizo arreglos privados. Y si además esto tampoco alcanza, necesita una matriz. Cuando no esté institucionalizado, los costos son más altos. Es todo mucho más difícil. Y la institucionalización se construye en el otro. Se construye en el otro. ¿Se entiende? Si el Poder Judicial funciona de manera estable, permanente, y uno sabe cómo hace las cosas, y sabe que puede esperar, y sabe por qué eso es razonable esperarlo, baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de incertidumbre. Si uno explica, mire, esta figura se llama así, se tramita de esta manera, los plazos procesales son estos, porque hay que darle traslado a la parte, qué sé yo, en nuestro código se puede incidentar la parte, esto significaría una demora, prueba es esto y esto otro no, para que nosotros podamos, en casos análogos ha sucedido esto, la tercera vez que se dice no hace falta explicarlo, nadie se va a poner ansioso. Esto de hecho no se estoy diciendo teoría, esta es teoría fundada en la trinchera, esta es teoría hecha por un lego en la práctica cotidiana. Yo trabajo con el conurbano bonaerense, soy el único. Hay un vocero del Superior Tribunal de Justicia que no entra en los casos, Ezequiel Claso, un excelente colega y un amigo, y yo soy vocero del Colegio de Magistrados que sí entra en los casos. Ahora, pusimos un vocero en Mar del Plata, hasta ahora el único que estaba era yo, y en el Mar del Plata lo Mar del Plata. Todo el conurbano bonaerense me toca. Si yo no genero alguna estrategia de este tipo, no hay forma posible de atender todos los casos todo el tiempo. Si uno no tiene una masa crítica, un mínimo nivel de consenso respecto a algunas cosas, alguna práctica compartida con los periodistas que se ocupan de estos temas, no hay forma posible de empezar cada caso explicando desde cero. Me decía el doctor Santiago que tiene la idea de hacer vamos a recondicionar, habría una posibilidad de hacer una actividad con periodistas. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante para que se conozcan, es muy importante para que se pierdan el miedo, es muy importante para que se reconozcan como ciudadanos que uno cumple una función y otra otra. Y que eso es todo. Uno cumple una función y otra otra. Ninguno ha venido de un criadero subterráneo, ni los periodistas son malos, malísimos, se despiertan a ver qué cosa perversa le pueden hacer al Poder Judicial, ni los jueces son gente que vive en una torre de marfil y es indiferente. Y tiene una puerta giratoria en la casa que la lleva al tribunal y la pone ahí. Todas estas imágenes que son. Me voy a ir otro poquito más por las ramas, ya que estoy. Fíjense cómo esas imágenes son absolutamente insostenibles. Y en el diálogo con los periodistas lo entienden inmediatamente, una vez que uno se los dice. Digo, la torre de marfil en la que viven los jueces. Toda la conflictividad de la sociedad pasa por los tribunales. El juez no tiene que leer en los diarios el crimen, tiene a la madre llorando ahí, tiene a la víctima llorando ahí, no se lo tiene que explicar. Al fiscal no se lo tiene que explicar, al defensor no se lo tiene que explicar, lo ve ahí. Cuando él quiebra, ve a la familia desesperada, lo ve ahí. Ve a la gente peleándose ahí. El foro de familia ve ahí el conflicto. ¿Cómo es que tienen que...? ¿Qué torre de marfil vive? Todo el fracaso de la sociedad, todo lo que como sociedad no hemos sido capaces de resolver en algún otro lugar, termina en los tribunales. En lo más lejos en la torre de marfil que puede haber. Toda la conflictividad social termina en los tribunales. Sin embargo, la imagen de torre de marfil permanece. Y hay jueces que les encanta la imagen.
usted de esta manera. Pero yo tuve un juez de Santiago del Estero que, hablando del lenguaje judicial y de la majestad, estoy hablando del principio de autoridad, estoy hablando de eso. Decía, era un señor grande y su padre había sido juez. Suponemos que esto era todo el sepia y la gente caminaba rápido y eso, porque era hace mucho tiempo. Y él decía, mi padre, primero me dijo, yo no puedo hablar con un ciudadano común. Pero usted es un ciudadano común. Haga lo que haga, usted es un ciudadano común. Mi padre te habla con un ciudadano común. Hablar con un ciudadano común que se le entiende menos, pero es un ciudadano común. De esa comisión no puede salir. Pero yo le dije con respeto y cariño, no, lo tomamos bien, terminamos bien amigos. Pero después me dijo, cuando mi padre entraba en una confitería, ya el hecho de decir confitería, más o menos marca, es como el carbono 14. Cuando mi padre entraba en una confitería, la gente se ponía de pie. Yo le dije, imagínense que uno está entrando en una confitería y la gente se pone de pie. Se entra el se para todo. Estoy despacito, no. El pasito de ratito se va corriendo. Nadie cree que esto es un homenaje en vida a la función judicial. Esta idea de la Torre de Marfil es una idea que desprotege profundamente al Poder Judicial. Desprotege profundamente a los magistrados. Porque lo que los protege es que el ciudadano se puede identificar con esa persona tomando esa decisión. La forma que se identifique es que conozca en qué límites lo toma, con qué elementos cuenta para tomar la decisión. Es lo que hacen las películas policiales. Me muestra el caso, qué va a pasar, lo que pasa. En esos avatares uno se identifica con esa persona que está recorriendo ese camino. La Torre de Marfil no solo no existe, no solo es lo opuesto a lo que sucede en los tribunales, sino que además desprotege a los jueces. Y la salida de la Torre de Marfil es mostrar una persona tomando decisiones profesionales. El Poder Judicial tiene un liderazgo natural. Es un cuerpo de expertos que ha sido seleccionado y ha pasado por legitimación del Congreso, que concursa para sus cargos, que son todos universitarios, funcionarios y magistrados, que tienen una discusión de calidad técnica, de alta calidad técnica, tiene un enorme liderazgo institucional que les juega en contra. Que en vez de capitalizarlo, les juega en contra. Porque está adherido a ese imagen de la Torre de Marfil. Lo que no le juega en contra a los cirujanos, lo que no les juega en contra a los científicos, lo que no les juega en contra de la gran paenza, a los jueces les juega en contra. Porque ahí está adherido de imágenes positivas y aquí no. Y el problema es adherirlo a esas imágenes, no lo que sucede. Y la segunda cuestión es la puerta giratoria. Yo por esto siempre digo lo mismo. En 10 años se duplicó la tasa de encarcelamiento, tenemos superpoblación carcelaria en todo el país, no sé puntualmente Misiones, pero a nivel general tenemos, en Salta estaban en containers, durante un tiempo estuvieron en containers, o sea, tenemos superpoblación carcelaria. A no ser que alguien me explique que esa gente son voluntarios, ahí lo puso un juez. A no ser que alguien me diga que hay un cuerpo de voluntarios que va a ocupar las cárceles porque les gusta estar en cárcel, a esa gente la puso un juez. ¿Cuál es la puerta giratoria? Es más bien un fenómeno corta 12, como ese fenómeno que todos juntos se chocaban para poder salir, todos juntos se chocan para poder entrar. En la provincia de Buenos Aires recurrentemente hay plan canje en los institutos de menores. Un juez ahora del fuero de responsabilidad penal juvenil canjea con los institutos, uno de mucha peligrosidad, por otro de menos peligrosidad porque no hay espacio para todo. Entonces, bueno, sacame aquel y meto este. Y la imagen de la puerta giratoria sigue instalada. Porque no somos capaces de explicar el problema que con 2 millones de causas penales nuevas por año, mientras se está tramitando una causa y no está aprobada y funciona el principio de inocencia, cometió 3 más. Entonces está preso el inocente de los otros delitos, está condenando. En la estadística es inocente de 3 delitos y está preso. Lo que pasa es que está por ahí purgando la pena por uno que sí está aprobado y tiene sentencia firme. Estadísticamente esto no se refleja. Y además la cantidad de delitos que existe excede notablemente la capacidad. Pero está molesta la puerta giratoria. ¿Se entiende? Me fui un poquito, pero estoy hablando de que estas cuestiones generan tranquilidad pública. El hecho de que sea previsible, de que se explique qué hace, que explique cómo lo hace, que explique qué han hecho en casos análogos, que explique que no siguen las coyunturas, que no vuelvan a pasar las leyes Bloomberg, que no vuelva a pasar, ustedes son todos muy jóvenes, pero
a principios de los 90 estuvo el caso del ingeniero Santos, un ingeniero que le contó su padre, le contaba el caso. Un caso en el cual Bernardo Neusta, el periodista de moda en ese momento, pedía que en la escala penal el robo de estéreo o el hurto de estéreo sea igual a, creo que el homicidio simple, una locura. Quiero decir, eso es lo opuesto a la institucionalización, que el Poder Judicial no siga las coyunturas, no siga las tapas de los diarios, protege a los más débiles. Sin duda protege a los más débiles. Las instituciones protegen siempre a los más débiles, porque los más poderosos tienen formas de protegerse por fuera de la institución. Puede ir a un estudio privado, tiene forma de meterse, poderoso en cualquier sentido, es decir, poderoso puede ser aquel que pueda generar un hecho comunicacional cortando una calle, aquel que pueda generar un hecho comunicacional de cualquier manera, aquel que puede influir. Poder para nosotros es la capacidad de influir, la capacidad de que mi versión se imponga a las demás. La institucionalización protege siempre a los más débiles y existe en el escenario público. La gestión de la reputación y el riesgo, en 5 minutos lo libero y tomamos café. Necesito 5. Yo quiero hablar de reputación estigmatizada. Voy a hacer una cosa. Ahora volvemos sobre eso. En esta teoría comunicacional les estoy dando un pantallazo muy rápido solamente para sensibilizarlos respecto de este tema. No espero que ninguno de ustedes haya formado en comunicación, ni mucho menos. Sí espero mostrarles la necesidad de que fortalezcan un dispositivo de comunicación. Les aclaro que yo no me estoy candidatando porque tengo más trabajo que puedo tener, pero hace falta que tengan un dispositivo ágil de comunicación. Y de comunicación no quiere decir solamente un vocero, sino alguien que puede influir en el espacio público, defender las razones de los jueces, construir legitimidad pública. Del mismo modo que todos los que tenemos hijos tenemos un pediatra, y el pediatra no es mejor padre que yo, no tiene a mi hijo más que yo, pero es capaz de hacer algo para que yo pueda cumplir normalmente mi función de padre. ¿Se entiende? El asesor comunicacional no es un juez, no sabe mejor que el juez qué tiene que hacer, pero le permite al juez hacer más fácilmente su trabajo, tener menores resistencias cuando hace su trabajo. Decía la reputación y la estigmatización. La reputación no es la imagen. La reputación es la idea que tienen otros respecto de una destreza que tenemos, una persona o una institución. Es respecto de una habilidad concreta, de una característica concreta. La reputación tiene que ver con algo concreto. No es tener buena imagen, no es ser bueno. Creo que la reputación del Poder Judicial es toma decisiones racionales en las que se aplica la ley. Los jueces lo que hacen es tomar la decisión más racional técnicamente para ese caso en ese momento determinado de la ley. Es el mejor cuerpo experto al cual yo puedo recurrir para resolver los conflictos que no se pueden resolver en otras instancias. Esto sería más que suficiente. No es que son buenos, no es que son geniales, no es que son más piola que todo lo demás. Es que es el mejor cuerpo experto para resolver los conflictos que en otro lugar no se pueden resolver. Esa es la imagen que tiene que construir el Poder Judicial. Ni que habla más difícil, ni que son más elegantes. Eso. Son los mejores para hacer eso por lo cual están elegidos. Y lo opuesto de la reputación es la estigmatización. La estigmatización es la manera en la que la sociedad marca negativamente a una persona. Y uno tiene que saber qué estigmas tiene para no acrecentarlos, para no quedarse instalado en ese lugar. Si el Poder Judicial tiene fama de ser indiferente, de estar lejos, de estar en la torre de marfil, y habla como habla del expediente, y habla lo más difícil que puede, lo que está haciendo es confirmando el estigma. Lo que está haciendo es mostrando que efectivamente está lejos de los ciudadanos. El mismo juez que cuando lo encierran con el auto ahora bien clarito se entiende bárbaro. Se le entiende bárbaro. Los mismos jueces y jueces que cuando
se pelean con su pareja de su casa, se le entiende clarísimo, ¿no? No hace falta ninguna traducción, no hay que leer ningún libro, no hay que contratar ninguna voz, se le entiende bárbaro. Cuando explican un caso, un conflicto sobre el que trabajan, no se le entiende. Entonces, ese estigma, lo que uno hace cuando uno comunica, se pone en una vidriera, se pone en una lupa, amplifica todo. Uno tiene que saber qué estigmas cuenta. Y entonces contar los casos de manera de... esto me pasa, bueno, yo que nos vamos a hacer muy bueno con la tecnología. Este es un tema, todos estos temas son sumamente complejos, son motivo de otras charlas, son una condensación de una teoría. Lo que quiero mostrarles es que existe un funcionamiento complejo del espacio público. Existe una complejidad, existen unas reglas. El tema de la comunicación es el primer tema que digo, que es aumentar el poder relativo que la organización tiene. Lo único que quiere decir es que la palabra de la justicia sea creíble y sea valorada, que compita en términos favorables con la palabra del comisario, que dijo el tema está resuelto, con la palabra del particular damnificado, que dijo lo único que aportó pruebas fui yo, el fiscal no hace nada, o esto se debería haber resuelto, con la palabra de otros actores que todo el tiempo están interviniendo. El poder relativo del Poder Judicial y el trabajo de la comunicación, entonces, para mí, volviendo a la hipótesis inicial, no es que los periodistas tengan acceso, eso es una parte. El tema es que aumente el poder relativo del Poder Judicial. Que ese mensaje incremente la confianza en la palabra del Poder Judicial, incremente la confianza en la racionalidad de los jueces para tomar las decisiones, la racionalidad de los funcionarios para tomar las decisiones. Dos palabras más. Hay una diferencia entre riesgo y peligro. El riesgo es un peligro percibido y distorsionado. El peligro de tener un terremoto en Misiones debe estar medido, ¿no? En Santiago de Chile está medido, en Tokio está medido, en Posadas debe estar medido. Debe tender a cero, probablemente. Debe ser 0, en Tokio no, en Tokio hay 1000 movimientos sísmicos por día. Entonces, hay un peligro concreto. El riesgo es una percepción de ese peligro. Yo puedo decir, a Tokio no voy ni loco porque si hay 1000 terremotos, uno me va a tocar y me va a matar. Para los japoneses que viven en Tokio, el peligro es real, el riesgo es bajo. Esto pasa cuando uno va al Caribe y ve a la gente nadando y haciendo windsurf para allá. Yo creo que hay tiburones hasta tomando en la playa. La gente que vive ahí no. El peligro real de la cantidad de tiburones por metro, por kilómetro cuadrado del Caribe debe ser una. Ese es el peligro. La tasa de encuentro entre bañistas y tiburones debe ser una. El riesgo es la percepción que tengo yo. Que yo no tengo que distorsionar hacia un lugar y que quien vive ahí tiene que distorsionar hacia otro lugar. El riesgo de que haya malas decisiones del Poder Judicial es altísimo respecto del peligro de que haya malas decisiones del Poder Judicial. Y la percepción que se impone es la percepción del riesgo y no la del peligro. Estoy diciendo todo el tiempo lo mismo. Lo único que estoy diciendo es eso. Estos dos temas son centrales y con esto nos vamos a tomar café puro. Esta diferencia es muy importante. Es muy importante y es importante que la tengamos en cuenta, por lo menos para empezar a pensar sobre esto. Hay una diferencia entre crisis y conflicto. El conflicto es intencionado. En el conflicto hay otra parte. Hay alguien que quiere algo que yo tengo, o hay alguien que tiene algo que yo quiero, o hay alguien que quiere controlar una norma que a mí me perjudica, o yo quiero controlar una norma frente a otro. Hay algún elemento en disputa. Cuando hay un conflicto hay una pelea de partes. La crisis es otra cosa, crisis comunicacional me refiero. Las crisis estructurales puede ser que se caiga un edificio, es una crisis estructural, que explote una fábrica.
que se incendia. Eso es una crisis estructural, inevitable. La crisis comunicacional es la pérdida de poder relativo de una organización. Es la pérdida o el riesgo de que pierda, o la posibilidad de que pierda. ¿Qué quiere decir? Que pierda, que sea, si decimos el poder, la capacidad de influir en el espacio, de generar. Influir es producir imágenes que generan los efectos que yo quiero. Esto es influir. Entonces, cuando una organización pierde consensos públicos, cuando se cree que puede hacer mal las cosas que hace, lo que tiene es una crisis de comunicación. Para mí el ejemplo más claro, que es una versión en solitario, así que probablemente esté equivocado, es lo que pasó con McDonald's en Escherichia coli. Yo no sé si ustedes se acuerdan. McDonald's apareció un caso de un virus que yo soy incapaz de repetir, que se llama el virus, no sé qué, que le pasa a los chiquitos. Una cuestión muy complicada que le sucede a los chicos de menos de 6 años y que les produce la muerte, muchas veces les produce la muerte o si no serias lesiones hepáticas. Aparentemente, un chico tiene este fenómeno y esto se produce por las hamburguesas en general, porque las hamburguesas son muchas carnes juntas. Con una pieza única de carne, el nivel de este virus es más pequeño. Cuando son muchas, el virus puede estar en el medio de la carne y esto genera una explicación técnica muy clara que estoy dando, científica prácticamente. Bueno, la cuestión es que se sospecha que McDonald's produjo esto. Y es bromatología de la ciudad de Buenos Aires quien encara la acusación pública sobre McDonald's. McDonald's reacciona con Haddad comiendo una hamburguesa en cámara. Daniel Haddad comiendo una hamburguesa en cámara y dice, él no tiene 6 años tampoco, digamos, o sea que tampoco significa mucho. Pero bueno, en todo caso, la idea era que para él estaba bien. Y McDonald's inicia una campaña de confrontación con bromatología. Y lo que decide hacer es una política que creo que todavía continúa, de cocinas abiertas. A partir de ese momento en McDonald's, uno iba a McDonald's, creo que todavía puede hacerlo, y las cocinas estaban exhibidas y le invitaban a recorrer. McDonald's entendió que había un conflicto y quería demostrar que no formaba parte de ese conflicto. Yo creo que se equivocó, porque si yo, que estaba viviendo en otro lugar, llegaba a Buenos Aires y quería comer una hamburguesa a McDonald's y me agarraba y decía, ¿quiere venir a la cocina? No, comeré una hamburguesa en casa. No, pero venga, ¿por qué la otra cocina? No, quiero que sepa que nosotros no tenemos Escherichia coli, porque tuvimos un caso, pero no éramos nosotros. Actualiza permanentemente. McDonald's es el primer empleo del país. En el mundo es en general el primer empleo de los jóvenes. Tiene una cadena de valor sumamente controlada. Tenía 3.000 cuestiones para tratar esto como una crisis y no como un conflicto. Es decir, para apelar a los elementos que le hacían recuperar credibilidad pública. Es una transnacional importante, tiene una acción importante, no suele tener conflictos. Tenía 3.000 elementos para incrementar su confianza pública, que era lo que estaba en riesgo. Decidió tramitarlo como un conflicto. Cuando uno tiene un caso judicial, caso que es esas causas que trascienden a los diarios, ¿no? Es muy importante que identifique si se trata de una pérdida de credibilidad o se trata de un conflicto. Se tramitan de manera absolutamente distinta. Las causas controversiales de enorme repercusión pública pueden no ser ni siquiera motivo de necesidad de comunicación del Poder Judicial. El caso de los trenes de 11 no es un caso en el que el Poder Judicial esté en juego. En este momento no está en juego. Tiene una repercusión pública enorme. Involucra al Ejecutivo, es enorme la repercusión pública que tiene. Esto no significa que los jueces estén ni viviendo una crisis, nadie está pensando que los jueces van a actuar mal, ni viviendo un conflicto. En todo caso, lo que deben hacer es funcionar, mostrar, permaneciendo al margen de esa situación. Es decir, contando cómo hacen las cosas, por qué las hacen, porque eso nos mantiene al margen de esa pelea.
El reflejo automático, como tenemos nosotros, es trasladarlo al Poder Judicial. Trasladar esa disputa pública al Poder Judicial. Entonces, quiero decir, no me voy a meter en estos temas que son complejos, pero quiero decir, hay una diferencia que uno debe evaluar entre la pérdida. La crisis es la idea de que uno va a defraudar la expectativa. La idea de que el Poder Judicial no va a hacer lo que se espera que haga. Que va a hacer algo distinto a lo que se espera que haga. Y si el Poder Judicial va a hacer algo distinto de lo que se espera que haga, es importante que lo tramita rápido. Que se entienda por qué va a hacer algo distinto. Porque esa expectativa es una expectativa ilegítima, es una expectativa desajustada, está mal fundada. Sobre esto vamos a trabajar sobre estos temas en el taller de ahora. Los mensajes, esto es una línea importante, los mensajes institucionales del Poder Judicial se transmiten cuando hay expectativa pública. Y la expectativa pública está vinculada con casos, en general con casos que tienen repercusión. Ahí se cuenta qué hace un fiscal, ahí se cuenta cómo se toman las decisiones, ahí se cuenta cuál es el marco legal que se aplica. Y todavía no hablamos del caso. Y ahí se cuentan los casos como hay que contarlos. Se dice, muchas veces pueden decir, era una casa chiquita que tenía un jardincito adelante, verja, un alambre al lado, tenía perros. La gente se empieza a poner en ese lugar, uno entiende eso. Si uno cuenta un caso de también eso siempre me ejemplo, el caso de alguien que cumplió una condena por violación y sale encarcelado y al mes se comete una violación en su barrio. Entonces hay un testigo que dice que lo vio entrando a la casa. Hay otro testigo que dijo sí, que estaba tomando cerveza con él en el pool de 2 cuadras. Los peritos dicen que, supongamos que fue un homicidio después de eso, fue a las 2 de la mañana. Una vecina dice que escuchó ladrar a los perros a las 3 de la tarde. Lo que hay que contar es eso. Lo que hay que contar es eso. Aquello que no poner en la investigación, no se va a contar, vamos a hacer un allanamiento, tenemos estos sospechosos. Pero lo que se cuenta es, mire, la expectativa de condena por violación es esto con esto. Los agravantes posibles son estos. Si además hubo homicidio es esto. Si además tiene antecedentes, serían estos. Si no los tuviera, son estos. Eso se puede contar. Y ahí se entiende la decisión de un cuerpo, que está funcionando un cuerpo experto. Que no es el capricho, que no es que a alguien no le importa porque no era de su familia y entonces lo libera. Se explica en qué condiciones algo es prueba o deja de serlo. Se explica que una cosa que dijo espontáneamente o no en la comisaría no es un testimonio válido, no es una confesión. Entonces estas son cosas que lo hice. Me pasó en un caso parecido a uno que vamos a tratar, no en uno parecido, el caso se llamaba Evelyn, que en el sospechoso encontraron revistas pornográficas. Entonces aparecía, y encontraron revistas pornográficas, y eso no es prueba de nada. No mueve la aguja. ¿Se acuerdan hace unos años que siempre aparecían en las escenas de vudú? Siempre aparecía un pay y escena de vudú. En los casos complejos siempre había un pay y una escena de vudú. Hay que explicar qué cosas se constituyen como prueba y qué cosas no. Lo que hace que uno de los elementos que mejora la institucionalización es la posibilidad de identificarse. Y esto se hace caso por caso. Este ratito que llevo acá, ya conozco 2 políticas muy claras y muy provechosas, las conozco por encima, de comunicación permanente. El Twitter del Dr. Santiago, en adelante es un lindo nombre para una banda de rock, el Twitter del Dr. Santiago, y el canal judicial, el canal online. Es fácil, se ve a la gente trabajando, es muy fácil. Contar que existe capacitación permanente del Poder Judicial para mí, es decir que los jueces, en vez de estar en sus casas, que es lo que deberían estar haciendo, están acá escuchando a un tipo que no conoce nada, diciéndole cómo mejora la comunicación con los ciudadanos. Es un elemento fuertemente legitimante. Con los periodistas yo lo hago. Cuando me dicen la indiferencia, yo le digo, poné el dedo en el calendario el día que quieras y yo te muestro 3 capacitaciones del Poder Judicial en trámite hoy. El día que vos quieras. Vos ponés, excepto la feria, que no está, el día que quieras ponés y hay por lo menos 3 capacitaciones.
y me quedo corto seguro. Me gustaría saber si esto sucede en los otros poderes, en las otras instituciones. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente transmitiendo eso. Es un camino largo, pero el cambio cualitativo es muy rápido. Es muy rápido. La Corte Suprema puso en marcha la política en 2006 y las estadísticas de percepción de imagen del Poder Judicial, yo sé que las de la Corte son unas y el resto de los poderes es otra, pero en los poderes provinciales también ha cambiado la percepción de imagen de los poderes judiciales. También ha cambiado. Nosotros no tendríamos este tratado hace 8 años. No lo estaríamos teniendo. Ustedes no escucharían a un licenciado que no sea abogado, probablemente. Entonces, de hecho, cuando yo empezaba, decían, vocero tiene que ser un abogado. No. Se entiende, es caso por caso, tiene una técnica, ahí es tema más complejo, yo les voy a dejar material y todo para que lo puedan ver, pero es permitir, la primera respuesta que diría es permitiendo que la gente se acerque, sentándolos en el escritorio, de manera simbólica, mostrándoles cómo hacen las cosas. Porque es la misma manera que el ciudadano haría las cosas. No es muy distinto de cómo un ciudadano haría las cosas. El Poder Judicial no funciona en contra del sentido común, porque aplica el sentido común el ciudadano que dice que está cristalizado en la ley, si no tenemos un problema serio. No es de la coyuntura, no es de que grita más fuerte, sino la decisión consensuada estructural en el tiempo.